Ahí está, estamos grabando. Y ahora sí, Ahora sí. les saludo en el amor del Señor a todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Millaray, ya se había dicho. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios de Hualpín. Ahí es donde me congrego y bueno, siempre me he congregado ahí. Actualmente mis papás son los pastores que están en esa iglesia. Em, en este momento no estoy trabajando, no tengo trabajo, pero la mayor parte del tiempo trabajo acá mismo en Hualpín o en Teodoro Schmidt. Em, no sé qué más podría decirle. Tengo 25 años y bueno, soy casi recién egresada, llevo poco tiempo igual fuera de la universidad. Y bueno, más que nada eso. Súper. Comparto pantalla nomás, ¿cierto? Sí, vamos a comenzar ya el taller, así que dale nomás, Miguel. Ya, a ver, vamos a ver si funciona esto. No sé si se ve algo. Sí, se ve, estás compartiendo, sí. Ya, porque yo los dejo de ver en realidad al compartir la pantalla. Entonces, vamos a comenzar. Eh, En primer lugar, les voy a dar un contexto más o menos de lo que son los controles de salud según el ciclo vital. Ya, los controles de salud según el ciclo vital, la mayoría son de carácter preventivo, ya, podría decirse de acompañamiento. Los contenidos que vamos a ver son los controles de salud infantil, ya, bueno, control de salud adolescente, del adulto y de adulto mayor, que son el ciclo vital, ¿cierto? Acá en esta parte nos sale lo que es prenatal, podría decirse, o en la etapa de embarazo, ya porque esos son como unos controles aparte, salud de la mujer, ya que es como podría decirse en la etapa de lo que es control del adulto. Ahí se ve lo que es todo lo que es embarazo. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, los controles que son del ciclo vital, la mayoría se realiza en lo que es atención primaria de salud, lo que corresponde a centros de salud familiar como los CEFAM, los SECOS, las postas, ya en cada una, digamos, de las ciudades, pueblos, siempre hay un CEFAM cerca o un SECOF, o ya en las zonas rurales las postas. Ahí es donde se lleva a cabo todos estos controles de salud infantil, de adulto mayor y bueno, ahí la idea de esto es que se otorgue una atención equitativa, de calidad, centrada en la persona, en la familia y enfocada en lo preventivo y promocional. Vamos a comenzar entonces de lo más pequeño a lo mayor. Tenemos lo que es la salud infantil. Los controles abarcan desde los 0 años hasta los 9 años. Em, en este, digamos, periodo de tiempo no es como que haya muchas enfermedades, ¿cierto? Recién está iniciando la etapa de la vida. La idea de esto es detectar en forma temprana situaciones que puedan afectar su salud y desarrollo. Como por ejemplo, tenemos el control de los 3 meses de vida, donde el menor se toma una radiografía de cadera y se la va a mostrar al médico para evaluar si es que hay displasia de cadera. Entonces se detecta en una edad temprana para darle, digamos, una solución. También la idea de estos controles es promover hábitos de vida saludable, se evalúa la salud de forma integral y la idea también es prevenir enfermedades o accidentes, además de acompañar, ¿cierto?, la trayectoria del proceso de crecimiento y desarrollo individual. También hay que destacar que en lo que es, digamos, atención primaria de salud, no solamente se ve al individuo o al paciente, sino que también se trata de abarcar lo que es la familia y también la comunidad si es que fuera necesario.
Bueno, tenemos, lo separé para que fuera un poquito más sencillo, los controles de los 0 a los 5 meses. Aquí ya es medio confuso lo que aparece, ¿cierto? Pero lo vamos a ir resumiendo. Ya tenemos el control de diada, que es el control que se hace como ya después cuando la mamá con el bebé salen del hospital y quieren como ingresar al CESFAM, se hace el control de la diada que lo hace la matrona. La idea es que este control se haga máximo a los 10 días de nacido. Igual se puede hacer después, pero es como lo ideal, ¿ya? Después tenemos el control del primer mes, donde se hace una evaluación por el médico general de este bebé y después ya empiezan sus controles rutinarios, 2 meses, 3 meses, 4 meses, con enfermera y también se van incluyendo sus vacunas, se hace una revisión general de crecimiento. Se va evaluando, por ejemplo, también en el caso de esta edad, lo que es la mollerita, la fontanela de la cabecita, se va viendo que todo el crecimiento del bebé vaya siendo acorde a lo normal. Entonces, cualquier cosa que se pueda detectar, como por ejemplo le había mencionado la displasia de cadera, se puede dar una solución, un tratamiento, un seguimiento, ya de manera que más adelante no sea, digamos, un problema. Y en el quinto mes está la consulta nutricional, que es para prepararse para iniciar la alimentación, porque los bebés solo toman leche, ¿cierto? Y después en algún punto de su vida tienen que comenzar a comer. Después tenemos de 6 a 8 meses. em, También cabe destacar que los primeros controles de la vida, digamos, los primeros 6 meses, igual se va haciendo una evaluación de la mamá. Quizás no es directa, pero sí se va haciendo una evaluación, se aplican pautas para ver si es que hay depresión postparto, ¿ya? Y en el sexto mes también tienen su primer control odontológico, su primer control con dentista. Muchos de nosotros pensamos a veces y decimos, pero a veces no tienen ni dientes. ¿Para qué van a ese control o para qué voy a pedirla ahora si no tiene dientes? Porque es de carácter preventivo. Entonces, como todos estos controles, la idea es prevenir. Si uno no sabe cómo se hace, por ejemplo, la higiene de la boca del bebé, mamás primerizas, o quizás no primerizas, pero que les ha pasado que nunca se les enseñó cómo se hacía la higiene de la boca, de las encías, de todo lo que está, digamos, involucrado, la lengua, es en ese control donde se les enseña, ¿ya? Y donde le dicen también, mire, esto no se hace así, se debería hacer así. Es un control que también uno tiene que considerar importante. Después hay en algunos CESFAM o en algunos centros de atención primaria hay un control extra, que es el control nutricional de los 7 meses. Ese no está, digamos, programado por el MinSal, sino que es un control que cada centro de salud decide hacer para preparar la alimentación de los 8 meses, porque se divide la alimentación, hay alimentos que se incluyen a ciertas edades. Por ejemplo, el huevo no lo recomiendan los nutricionistas en el control de los 5 meses para iniciar la alimentación, sino que lo recomiendan más adelante. Y también en el control de los 8 meses se hace una evaluación que es más extensa, porque en los controles anteriores igual se va evaluando lo que es desarrollo psicomotor, pero en el de los 8 meses se hace una evaluación más larga. Se evalúa motricidad, coordinación, lenguaje, la parte social del bebé, ¿ya? Con la idea de que si, por ejemplo, se visualiza un riesgo o un retraso en el desarrollo psicomotor, se pueda intervenir antes de que pueda ser un problema. Y se hace también sus reevaluaciones correspondientes. Después tenemos de los 12 a los 18 meses, que en este, bueno, aquí ya va siendo un poco parecido a lo anterior, ¿ya? A los 18 meses es parecido a los 8 meses, se aplica la pauta otra vez para evaluar lo mismo. Tenemos el control con el dentista al año y además de su control rutinario con enfermera. Después nos pasamos de los 2 a los 5 años,
que aquí ya empieza a variar un poco también, ya porque los controles también empiezan a cambiar. Los niños están más grandes, algunos lloran un poco, ya algunos no quieren que los toquen, pero todo eso es parte del crecimiento de los niños. Ya acá también se les empieza a tomar la presión, se hace su control también de dentista de manera anual, a menos que el dentista, por ejemplo, visualice algo y requiera asistir a más controles, ya eso va a ser diferente. Pero rutinariamente debiese tener un control anual. Tenemos una evaluación también del desarrollo psicomotor de los 3 años, que algunos quizás lo han escuchado, es el TEPSI, que también evalúa lo que es lenguaje y se va adaptando a la edad. Lenguaje, motricidad, coordinación. Y tenemos una consulta nutricional a los 3 años, 6 meses. Y luego de 6 a 9 años, que ya son escolares, tienen su control de salud infantil anual a los 6, 7, 8, 9 años y también lo mismo con el dentista. También ahí a los 6 años tienen su control GES, ya que es la mayoría de los niños últimamente están saliendo con muchas caries. Así que por lo general a los 6 años hay algunos que están con varios controles, tapaduras, extracciones, limpiezas. Y eso sería más o menos lo que es control de los niños. Si es que hay alguna pregunta, sino para continuar con la siguiente etapa. Hola, Milla. ¿Escucho? Sí, mi consulta es el tema de no escuché el tema de las vacunas. ¿Quieres saber de las vacunas? O sea, por lo ¿Sí? menos, lo que pasa es que antiguamente en la época nuestra, vacunas, pero yo tengo las marcas de mis vacunas. No sé si ahora están como ahora, o sea, como antes, o cambió todo esto. No, ahora hay más vacunas. Lo que pasa es que todos los años el calendario de vacunación, que es, eh, digamos, entre comillas, obligatorio, va cambiando. Y la marca que todos tenemos es la vacuna que en realidad siempre ha estado, que es la BCG, que es una vacuna que se pone a los recién nacidos, que es en el caso, digamos, de lo que es tuberculosis. Por eso ahora nosotros en este tiempo no escuchamos mucho sobre la tuberculosis, porque todos los recién nacidos, ¿cierto?, se colocan esa vacuna y tenemos nuestra marca en el brazo izquierdo. Entonces, como el calendario va cambiando, todos los años hay vacunas extra. Pero digamos, en este año hay vacunas a los 2 meses. De hecho, este año se incluyó una vacuna nueva a los 2 meses. Hay vacunas a los 4 meses de vida, a los 6 meses, después se salta al año, después a los 18 meses y después empieza lo que es vacunación escolar. Cuando están en el colegio se vacunan en primero básico, segundo básico. Y también está la última vacuna que se había agregado en los escolares, que era contra el virus del papiloma humano, que es en cuarto y quinto básico. Y así, bueno, el esquema va cambiando todos los años el calendario. Entonces, por ejemplo, este año, si no me equivoco, cambiaron dos. Dos para los bebés, además que se incluyó la nueva vacuna también contra el virus respiratorio sincicial, que esa fue la última, digamos, que se incluyó. Además de las del COVID que han ido también variando, pero esas del COVID no van dentro de lo que es el Programa Nacional de Inmunización. Son extra. Son como campañas de vacunación igual que la influenza, pero en calendario, así como vacunas, digamos, entre comillas, obligatorias, son esas vacunas que van a lo largo del crecimiento. Hay vacunas que son para prevenir, em, por ejemplo, lo que es el tétanos, sarampión, la tosferina. em, Tenemos vacunas para podría decirse neumonía, entre comillas, que también hay vacunas que se colocan a los 65 años.
que es técnicamente una sola vez en la vida, 65 años, y se coloca esa vacuna para la neumonía, que igual se coloca en la edad de los 2 meses, 4 meses, y así también hay, por ejemplo, hay una vacuna se llama hexavalente. Esa vacuna es una vacuna que protege de 6 cosas. Y así las otras son individuales. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que los niños de 18 meses tienen que colocarse 3 vacunas, a veces 4 porque se les junta con la influenza. Entonces, son varias vacunas y gracias al menos a la otra, que es hexavalente, no se tienen que colocar muchas más. Eso más o menos. Y bueno, todas las vacunas tienen sus efectos secundarios. La mayoría son, digamos, leves. Es raro que un niño tenga una reacción grave. La mayoría de las veces puede ser una fiebre que se controla con paracetamol, enrojecimiento, estar más irritable. Eso es como lo típico. Ahora sí pasan otras cosas que son atípicas. La idea es siempre llegar a la urgencia, porque puede ser una reacción que haya que evaluar por médico, que haya que darle un seguimiento o que se tenga que notificar. Em, no sé si tiene alguna otra pregunta. Por mi parte, no, muchas gracias. De nada. Lo otro igual que quizás es importante mencionar es que se entrega, ¿cierto? También la leche. La leche también se les entrega a los niños y como requisito es que estén inscritos en el CEFAM o SECOF donde se estén controlando para recibirla. Y en algunos CEFAM se fijan mucho que los controles estén al día y las vacunas también. En algunas partes retienen la leche si es que no están los controles al día con las vacunas. Y si las vacunas uno no se las quiere colocar a su hijo, se tiene que acercar al vacunatorio o donde sea que se vacunen y dar aviso porque se tiene que firmar también un rechazo donde se deja la constancia de que uno como papá o mamá no quiere vacunar a su hijo. ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos? Ni Ya, una cita mía por aquí, disculpe, mande. tengo una consulta. Em, Antes a los papás se les preguntaba o se les hacía firmar un documento para cuando correspondían las vacunas. Ahora no pasa eso, ahora ¿Se solo se refiere al vacunan, colegio? ¿correcto? Claro, es que ahora como las vacunas, entre comillas, son obligatorias, porque están en el calendario y en algún momento sí fueron así como bien, digamos, bien tajantes con el tema de que sí era obligatorio, antes de que salieran estos movimientos antivacuna y todo, entonces se dejó de hacer esa notita. Se dejó de enviar la notita al apoderado para que diera autorización. Lo que se hace ahora y lo que se debería hacer es que el colegio siempre tiene que avisar el día que van a ir a vacunar y el apoderado debiese acercarse y pedir que no se vacune, ¿cierto?, en el colegio. Y uno después se acerca al vacunatorio, ¿cierto?, para hacer el trámite de que a uno le den, porque a uno le van a dar las charlas. Si es X vacuna, le van a explicar para qué es la vacuna, por qué se la tiene que colocar, los efectos si no se la coloca o los efectos adversos si se la coloca. Y ahí después de que usted esté informada, le van a ofrecer el papel. Y ahí usted, claro, ya informada con todo lo que necesita saber, toma la decisión de si la rechaza o se la coloca. Pero así debiese ser. Se debiese dar aviso a todos los apoderados cuando se va al colegio a vacunar. Porque uno como mamá, como papá, debiese estar informado de lo que se hace en el colegio. Así como el CEFAM se supone que da aviso al colegio con anticipación para que tengan tiempo de avisarle a los papás. No sé si respondí su inquietud. Sí, me quedó todo muy claro.
Ya, entonces vamos a continuar. Ahora viene lo que es control de salud adolescente. Ya este es de los 10 años, o sea que termina el infantil y empieza este. Desde los 10 años hasta los 19 años. Así que ahora todos los adolescentes de 10 a 19. Eh, Similar a lo que es el control infantil, se espera promover un crecimiento y desarrollo, en este caso ya empieza a hablarse de lo que es biopsicosocial saludable. Ya se identifican factores protectores y factores de riesgo, se pesquisa y se otorga manejo inicial a los problemas de salud prevalentes del adolescente y la idea también es prevenir enfermedades y posibles discapacidades. Ya también otro de los puntos es que se puedan referir oportunamente las situaciones que ameriten clínicamente atención y resolución por otros profesionales. Me faltó agregar en el control anterior, que era de infantil, se desarrolla por parte de la matrona, nutricionista, enfermera y médico, además del dentista. No interviene ningún otro profesional a menos que sea necesario. ¿Ya? En este caso es similar. Por lo general, la mayoría de los CEFAM este control lo hace la matrona o la enfermera, ya, pero la mayoría casi siempre es matrona, no importa si es hombre, si es mujer, ya porque es un control de salud adolescente. Acá se hace una entrevista y también dependiendo de la edad, muchas veces los adolescentes quieren estar solos y se les pide igual, con respeto y todo, a los papás de que esperen afuera, o en algunos casos los adolescentes sí quieren estar con sus papás en el control. Acá se hace la entrevista entonces para conocer antecedentes mórbidos, o sea, si hay enfermedades, antecedentes anteriores, enfermedades crónicas en el adolescente o en los familiares. Se evalúa también lo que es la estructura, funcionamiento familiar, por ejemplo, en el caso de que haya, no sé, alguna separación, divorcio, algún duelo reciente. em, También se le hace las preguntas a él de cómo percibe su familia. em, se conversa con él en el caso de que esté estudiando de la escolaridad o del trabajo, si es que estuviera trabajando. Se hace también preguntas para conocer en dónde vive, cómo es su casa, si cumplen con alcantarillado, agua potable, con la idea de conocer su entorno. ¿Ya? Su vida social también se evalúa, si es que tienen pareja, si es que tienen amigos, si hacen actividad física. En el caso de lo que es los hábitos ya, si es que ven televisión, si usan computador, si tienen play, se hace una evaluación bien general y bien específica al mismo tiempo. También se hacen preguntas acerca de lo que es el bullying en el caso de los que están estudiando o del ciberbullying ahora que se habla harto. Se evalúan lo que son los aspectos, perdón, ginecourinarios. También se habla un poco de lo que es sexualidad. En estos tiempos ahora se habla de la orientación sexual, intención o conductas sexuales, si es que tienen pareja sexual, métodos anticonceptivos, eh, violencia sexual. Este es como el punto que asusta a los papás para que los adolescentes vayan a este control. Porque si lo consideramos, los controles empiezan a los 10 años. Entonces, un niño de 10 años que converse de esto es complejo para muchos papás. Pero como es un control individual, ya porque los controles son específicos para cada persona, eh, el profesional debiese adaptar sus preguntas y debiese adaptar, por ejemplo, no le va a preguntar al niño de 10 años si trabaja, no va a ir directamente a preguntarle si tiene una vida sexual activa. Entonces se adapta. El control se tiene que ir adaptando a medida de que el adolescente va hablando también porque es lo que él quiera responder y lo que él quiera conversar. Em, en lo que es situación psicosocial, también se conversa lo que es la imagen corporal,
proyectos de vida, bienestar emocional, si hay riesgo suicida, em, todo lo que tiene que ver, digamos, con su estabilidad emocional. Que muchas veces pasa, ¿cierto?, que en la casa no se ve nada porque muchas veces se esconden las cosas, sobre todo los adolescentes no quieren contarle nada a los papás, ¿cierto? Porque son sus cosas. Y se hace también, igual que en el control infantil, un examen físico. Acá se hace la evaluación nutricional, ¿cierto? Si está con el peso normal, si tiene sobrepeso, obesidad, se mide la presión arterial. La mayoría de las veces no hay problemas con eso. También se evalúa el desarrollo puberal, que son los caracteres sexuales, pero ya no es eso de sacarle la ropa a los niños y revisarlos, sino que ahora hay imágenes que se les muestran a ellos para que se identifiquen. Como ellos se perciben, ¿cierto? Como ellos se ven, la mayoría cuando son más chiquititos le piden ayuda a los papás siempre. Y también hay otras evaluaciones como para ver si tienen escoliosis, por ejemplo. Es- la mayoría de los adolescentes siempre conversan sobre el acné, em, las niñas sobre su menstruación, si son irregulares, dolorosas. em, los varones de repente también tienen complicaciones porque sienten que tienen mucho pecho y en algunos casos hay, porque también se considera normal a cierta edad que haya ginecomastia y eso se va pasando, digamos, la mayoría de las veces solo. O también, pues, según los antecedentes familiares, también se pueden hacer la solicitud de exámenes de sangre. Si, por ejemplo, hay papás que tengan diabetes, si hay papás con colesterol alto, hermanos, se pueden hacer la solicitud de examen. Desde los días a los 19 años, no es como que desde cierta edad se haga. Ya, con la idea de conocer los valores de su, digamos, azúcar, colesterol y poder darle un manejo antes de que pueda hacer una enfermedad. Y bueno, eso sería en general. En este caso, con temas de vacunas, son las del colegio. Ya las mismas vacunas escolares que se tienen que colocar, más que nada las del virus papiloma humano, del VPH, que se colocan en cuarto y quinto, sí, cuarto y quinto básico. Niños y niñas. Al principio, cuando empezó esa vacuna, solo se le colocaba a las niñas. Ahora a todos. ¿Hay alguna consulta? ¿No tienen hijos adolescentes? Es muy tarde ya. Aquí la pauta que se aplica se conoce como ficha CLAP. Ese es porque de repente uno consulta por el control de salud adolescente y es poco conocido. Es más la ficha CLAP, que es la pauta en realidad que se va rellenando, donde sale el nombre, em, cuántos años tiene, la estatura, el peso. Esa es la ficha CLAP. Es muy poco conocida. Irene quiere Acá, hacer una pregunta. ya. Acá igual después, Noemi. Escucho. Hola, Millaray. Te habla Irene. Buenas noches, hermanos. Bueno, solo como alcance, qué bueno que lo mencionaste en esta parte de la presentación, el tema de la vacuna del virus papiloma humano. Em, es una vacuna relativamente nueva, por así decirlo, y todavía hay en nuestro entorno, ¿cierto? Bastantes dudas de si se le pone la vacuna a los hijos
o no, qué sé yo. Bueno, y pasa esto con también otras vacunas, pero como esta vacuna tiene que ver con el tema de la actividad sexual, da como más temor de parte de los papás de estos niños que van a, como tú dices, a cuarto, quinto básico, de colocarle la vacuna, pero la verdad es que es una vacuna súper importante para que, por favor, no se nieguen a colocarle la vacuna a sus hijos o si es que están a cargo de otros, de nietos, qué sé yo, porque esta es una vacuna que previene contra el cáncer del cuello del útero. El virus del papiloma humano es un virus que se transmite a través de actividad sexual y provoca el cáncer del cuello del útero. No es que al niño o a la niña, al colocarle la vacuna en un tiempo más, le va a dar este cáncer. Todo lo contrario, es para prevenir ciertos tipos de este virus que generalmente provocan este cáncer. Ahora, esto tampoco quiere decir que el niño o que la niña, cuando ya empiecen su actividad sexual, ¿cierto? No tienen que hacerlo con las precauciones, la prevención que uno siempre tiene que tener. No quiere decir que no se puedan contagiar otros virus, porque estas vacunas sirven para ciertos tipos de virus, no para todos los que pueden provocar este cáncer. Entonces, em, eh, reforzar el tema de que es una vacuna positiva para nuestros niños, es una vacuna que previene esta enfermedad que es una enfermedad bastante compleja si es que no se detecta a tiempo y que también es importante que cuando los niños sean beneficiados con ella, igual, de todas maneras, cuando inicien su actividad sexual más adelante, ¿cierto? Estén al tanto de los cuidados que se debe tener para no contraer otro tipo de infección. Eso, gracias. Sí, muy importante la vacuna. Y de todas maneras, siempre en este control se hace realce en eso, porque ha pasado, y yo lo he visto, que por ejemplo, jovencitas o jóvenes de, no sé, 18 años, porque para esa edad hay algunos que han ido a consultar por la vacuna, que no la tienen, y revisan en el sistema y aparece que fue rechazada la vacuna. Entonces después ya ellos no pueden optar tampoco por la vacuna porque en algún punto donde se les iba a administrar su vacuna, los papás la rechazaron. Entonces ellos ya después tienen que entrar a costearla, tienen que buscar la vacuna, comprarla y es una vacuna. Todas las vacunas son muy costosas, muy costosas. Ustedes pueden consultar en la clínica alemana, por ejemplo, por cualquier vacuna. No hay ninguna vacuna que, que sea económica. Todas son muy, muy caras. Y uno las recibe en el CEFAM sin tener que pagar ni un peso. Entonces es un beneficio para, para toda la vida prácticamente. ¿Había otra pregunta? Sí, Millaray. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Muchas gracias, muy, muy interesante lo que estás presentando, la verdad. Inclusive me acordé que no me he puesto la vacuna de la influenza, así que dije, mañana voy. Pero mira, mi pregunta va eh, hacia lo siguiente. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, acá en el consultorio, estaba un servicio para los adolescentes o 18 o 17, 18 años, que era un servicio dental gratuito, era como un programa nacional. ¿Tú tienes conocimiento si eso está vigente y la edad que abarca? Sí, hay bueno, está el control de donde empiezan los 12 años, ya, pero me imagino que usted se refiere al control de cuarto medio. Ese es. Literal el nombre es de cuarto medio. Entonces, no es como que tenga un rango, sino que es más bien un curso. Es para los de cuarto medio. Incluso en Temuco, en algunos liceos, van estos como estas clínicas móviles, que son como unos camiones, como unos camiones donde se les hace la atención, que se basa principalmente en evaluación y limpieza.
Y en algunos casos, bueno, si es que hay que realizar otro procedimiento, también se hace. Y debería seguir vigente, porque es un control que aparece en, digamos, en lo que es el MinSal, en el Ministerio de Salud. Ya, y por lo general, las consultas, o sea, por lo general llegan a los colegios. Son pocos los lugares, digamos, bueno, antes se hacía más, pero después de la pandemia fue desapareciendo un poco. Todo lo que es dental era de alto riesgo. Entonces, igual se han retomado de manera muy lenta lo que es los programas, digamos, extra. Por ejemplo, a edades más avanzadas también hay programas que son, por ejemplo, específicos para cierta edad, 60 años, por ejemplo. Y eso ha costado que en todos los lugares, digamos, se retome, por lo mismo de la pandemia. Pero ya deberían estar la mayoría. Ya, hermana, gracias. Sí, ese es el programa de cuarto medio. En los liceos más grandes van las clínicas estas móviles. Y si no, igual se tiene que hacer la consulta en el CEFAM, CECOF, en las postas también se obtiene información, aunque las postas por lo general tienen que derivar a su centro de referencia que puede ser un CEFAM. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat hay otra pregunta, Millaray, que ¿Me la lees por dice, fin que no, no lo puedo ver? sí, de Tatiana, de Walpin. ¿Es normal los cambios de humor en los y las adolescentes? Esa es la Muy pregunta. normal. Es muy normal, sobre todo en las mujeres. Ya pasa que en lo que es el rango de adolescencia empiezan, em, ¿cómo decirlo? A ver. Bueno, literalmente las hormonas empiezan a elevarse, a bajar, hombres y mujeres, porque empiezan a aparecer sus caracteres sexuales, ¿cierto? Entonces tienen que subir algunas hormonas, algunos se ponen más irritables, hay otros que son más sensibles, hay otros que no quieren nada con el mundo, quieren solamente estar solos, ¿cierto? No, como que en un punto así dejan lo sociable. Pero eso es normal y también es una etapa donde es una etapa de adaptación, porque el cuerpo cambia, las relaciones cambian, eh, lo psicológico cambia, porque el punto de vista ya no es el mismo, ¿cierto? Un niño y un adolescente piensan completamente diferente. Entonces sí, hay un proceso de adaptación importante. Empiezan otras cosas también, que les gustan otras cosas. Ya no es, por ejemplo, las niñas los peluches, las Barbies, sino que ya empiezan a mirar el maquillaje, ¿cierto? Otras cosas, como dicen ellos, de niños más grandes. Entonces, por lo general, lo que es emocional, el humor, eso también se ve afectado. Así como podríamos decir, cuando los adultos pasan a ser también adultos mayores, también hay un proceso de adaptación. Entonces, como seres humanos cambiantes y pensantes y con emociones, todo se ve alterado. ¿Hay alguna otra pregunta? Ella misma, Tatiana, dice, ¿será muy larga esa etapa? Es la etapa de la vida, porque si lo pensamos, de los 0 años hasta hasta el último año de vida, nosotros sufrimos procesos de adaptaciones. Puede que en algunos momentos sea más intenso, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres sufren harto, digamos, lo que son periodos, y así como le llaman todos, hormonales, ya, pero es por un tema de desarrollo. Por ejemplo, cuando ya empiezan con el tema de lo que son sus menstruaciones, ¿cierto? A veces son cosas que la adaptación es difícil. Y después también más adelante lo que es climaterio. A veces las mamás piensan que las hijas son las que andan, digamos, con temas de humor, pero al final a veces las mamás también andan con esos mismos problemas.
Así que en las mujeres es algo que es constante, pero hay periodos donde no se nota tanto y hay periodos donde sí se ve mucho, ¿ya? Pero sí, el cambio de humor es algo que no necesariamente va a pasar, digamos, por un tema hormonal o por un tema físico. También tiene que ver con las relaciones sociales, ¿cierto? Con lo psicológico, como por ejemplo el adolescente percibe el funcionamiento de su familia, porque es algo muy importante, como percibe eso. De repente pasa que en las familias los adolescentes perciben un ataque constante, porque nosotros, como ya, si tenemos un adolescente, queremos como que haga todo lo que nosotros le decimos. Pero el adolescente también empieza a pensar y empieza a elegir lo que le gusta hacer, como lo quiere hacer. Por ejemplo, en el tema de la ropa. Si ustedes tienen un niño más pequeño, ustedes lo visten, le escoge la ropa, ¿cierto? Ni un problema. Pero trate de escogerle la ropa que se tiene que colocar a un adolescente. No lo va a lograr. O probablemente lo logre, pero ¿cómo va a ser el humor de ese adolescente? Como decimos nosotros coloquialmente, va a andar con la cara larga. Larga, de 1 metro hacia el suelo. Entonces cada periodo de adaptación involucra cambios de humor y situaciones emocionales, pero también hay otros factores como por ejemplo el tema familiar, porque a veces pasa que los adolescentes en el colegio ni un problema, pero en la casa todos los problemas. ¿Hay otra pregunta? ¿No hay más? No, por el chat por lo menos nada. Ya, entonces vamos a pasar, así que te voy a tomar un poquito de agua. Ya, tenemos por otro lado lo que es la salud del adulto. Aquí ya nos empezamos a involucrar digamos, en otros controles también, pero no son según el ciclo vital, sino que son según otras divisiones, ¿ya? Entonces, lo que es según ciclo vital son los controles preventivos, como les había dicho antes. En este caso se conoce como EMP o como EMPA, que es el examen de medicina preventivo del adulto. Ya este se hace a partir de los 20 años, dándole continuidad, ¿cierto?, a lo que es la edad, porque el anterior, que era de los adolescentes, terminaba a los 19, ya hasta los 64 años. Tiene como objetivo principal la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades que se desarrollan, pero no son contagiosas, ¿ya? También la promoción de hábitos saludables, el manejo de los factores de riesgo, que ahí en las imágenes pueden ver, ¿cierto? Que hay unas botellas de alcohol, tenemos unos cigarros también acá, y al igual que los anteriores, también tiene como objetivo referir oportunamente a otros profesionales en el caso de que sea necesario. Acá en este examen, ya que también es como un formulario, como una pauta a rellenar, el EMPA o EMP, ya que en los centros de salud se conoce más como EMP y la A no se menciona. Se evalúa principalmente lo que es como ítem bebedor problema. Aquí se detecta si el consumo de alcohol de la persona implica un riesgo para la salud, ¿ya? Que quede claro que consumir alcohol no supone inmediatamente un riesgo para la salud. Siempre va a tener que ver con lo que es cantidad y frecuencia, ¿ya? Que básicamente en eso se basan las preguntas. Después tenemos como segundo ítem el tabaquismo. Ya, acá lo que se hace primero es identificar si la persona fuma, cuánto fuma y si es que esa persona desea dejar de fumar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud
no podemos intervenir a una persona que no quiere dejar de fumar, porque una persona que no quiere dejar de fumar no lo va a lograr si nosotros hacemos intervenciones, educación, así como, mire, le va a pasar esto, esto, otro, porque la mayoría de las personas que fuman ya saben lo que les puede pasar. Ahora tiene que ver con un tema de decisión de si esa persona quiere dejarlo. Muchas veces a los CEFAM hay personas que se acercan a pedir ayuda, ¿ya? O en algunos casos cuando se hace este examen también hay algunas personas que dicen, mire, yo he tratado de dejarlo, pero no puedo. Y ahí uno también le ofrece que en el CEFAM se puede hacer un seguimiento, se le puede dar el apoyo que necesita y ahí se puede intervenir esa persona. Pero si esa persona no quiere dejar de fumar, queda como un antecedente. Registrado ahí que la persona es fumador. Luego se evalúa lo que es tema de obesidad. Acá no es como que se evalúe netamente obesidad, sino que también se incluye lo que es el sobrepeso. Ya, pero el ítem aparece como obesidad. Además de esto, también se evalúa lo que es la obesidad abdominal. Entonces, a las personas miden su estatura, su peso y le miden la circunferencia abdominal. ¿Ya? Esto es para poder intervenirlo. La obesidad o el sobrepeso puede conllevar a otras enfermedades. Me puede llevar a lo que es em, dislipidemia, que es el colesterol alto, me puede llevar a tener hipertensión arterial, me puede llevar a tener diabetes, que son justamente las enfermedades que hay que prevenir a esta edad de adultos. Luego se evalúa directamente lo que es hipertensión arterial. Se le toma la presión a la persona, se analiza si es que está fuera de lo normal, ¿ya? Y se hace un seguimiento. Si esta persona tiene su presión alta, se tiene que hacer un seguimiento esperando que se haga el descarte o el diagnóstico de esta enfermedad. Recuerden que estamos hablando de que estos controles son preventivos, así que si la persona, suponiendo de 30 años ya es hipertensa, no se puede realizar este examen, ya porque ya tiene una enfermedad que se busca prevenir y esa persona entra a hacerse otros controles, ¿ya? Después tenemos la diabetes, que este es el tema del azúcar, ¿cierto? El azúcar alta. En lo ideal en este punto es que se pueda tomar, ¿cierto? Un examen de sangre del bracito, porque de repente le pinchan un dedito nomás y sale normal o a veces sale alta, pero ese pinchar del dedito y revisar esa sangre no me dice si yo tengo diabetes o no, ¿ya? El que es el examen certero es cuando ustedes le sacan sangre de la vena, ¿cierto? Del brazo y usted tiene que esperar algunos días o a veces en el mismo día le dan los resultados. Ese es el examen que es fidedigno, ¿ya? Ese es el examen que yo necesito para saber si mi azúcar está alta o no está alta. ¿Ya? También se evalúa el punto, digamos, de la sífilis. Esta es una enfermedad, una infección de transmisión sexual y acá se hace la evaluación por un tema de prevalencia. ¿Ya? Hubo un tiempo que en Chile las cifras eran altas, incluso en los adultos mayores en los últimos años ha subido y, y los adultos mayores nunca supieron que tenían sífilis. Y la sífilis también tiene consecuencias que son em, importantes para la salud, sobre todo si son muchos años que padecen la enfermedad sin tratamiento. Incluso puede generar daño neurológico. Por ejemplo, hay personas que cuando empiezan con síntomas de Alzheimer, lo primero que se sospecha en algunos casos es si es que a lo mejor tenía sífilis. Y esto también se hace con un examen de sangre. Y la idea es detectarlo antes de que pueda, por ejemplo, llegar a tener una consecuencia importante. Y darle tratamiento, ya que el tratamiento se basa básicamente en antibióticos. También se hace la consulta acerca de, por ejemplo, la pregunta es si es que ha tenido tos por más de 15 días con expectoración, o sea, con pollitos, con flemas.
¿Por qué? Porque la tuberculosis, a pesar de que nosotros todos tenemos una vacuna de nacimiento, la tuberculosis sigue apareciendo. O sea, los números son muy bajos comparados, por ejemplo, a la historia de nuestro país. O sea, ahora ver a una persona con tuberculosis es raro. Tendría que yo estar en un hospital, ¿cierto? Viendo las personas que están hospitalizadas y los que ven personas con tuberculosis básicamente son solamente los funcionarios de salud, porque, porque se ha ido erradicando por el tema de la vacunación. Y la idea de esto es evitar contagios. Entonces se hace la pregunta y si uno, por ejemplo, analiza y dicen, oh, sí, tengo esta tos hace más de 2 semanas, a usted le pueden tomar un examen donde en un frasquito uno con mucho esfuerzo expectora, tose y en el vasito echa una flema. Y eso después se va a un laboratorio y se examina. Y si es que usted, por ejemplo, tiene tuberculosis, usted recibe tratamiento. Se hace un estudio a las personas que estuvieron más cerca de usted. Si esas personas también tienen o no tuvieron, se hacen las respectivas, digamos, evaluaciones, tratamientos y las intervenciones que haya que hacer para parar, digamos, ahí el contagio y nadie más tenga tuberculosis. ¿Ya? Em, Luego pasamos al siguiente punto, que es la dislipidemia. Había mencionado delante que la dislipidemia era el colesterol alto. Acá, cuando el colesterol sube, en ocasiones también puede ser por otra causa, no solamente por lo que uno come, ¿ya? Porque uno siempre lo asocia a lo que uno ingiere como comida, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para comer carne de cerdo, huevo, mantequilla, y tienden a tener un poco más alto el colesterol. Pero cuando pasa límites que necesita tratamiento con medicamentos, hay algunas personas que igual tienen asociadas otras enfermedades. Y tenemos el punto I, que acá, bueno, estas preguntas son para las mujeres, ya porque acá se hace la evaluación de cáncer en la mujer, principalmente de lo que es cáncer cervicuterino y del cáncer de mama. Se consulta si es que tienen familiares que directos que hayan tenido estas enfermedades y también se hace el realce de que la mujer tiene que tomarse su PAP o Papa Nicolau, que es gratis, ¿cierto? Que se lo toma la matrona y si está bueno se lo tiene que tomar cada 3 años. Si le sale con alguna alteración a veces se lo toman más seguido y o también pueden ser derivadas en el caso de que sea necesario. Y este es el único examen que sirve para detectar el cáncer cervicuterino, porque no hay un examen de sangre que le vaya a decir si usted tiene cáncer cervicuterino, no hay em, ningún otro examen. Si no, no se hace este, no se puede hacer otro, digamos, porque todo empieza con este examen. Por ejemplo, si una mujer, ¿cierto?, va a la matrona y le sale alterado su PAP, ahí recién empiezan las siguientes intervenciones. No es como que usted vaya al médico y le diga, ¿sabe? Quiero hacerme un examen preventivo para ver si tengo cáncer y le pida una resonancia. Eso no va a pasar. Tiene que empezar siempre con su PAP. La mayoría de las mujeres no le gusta hacerse el PAP. Y yo he visto en algunos CEFAM que las buscan, listados así por la pared que tienen pendiente el PAP y no son pocas, siempre son hartas, hartas mujeres que le hacen el quite al examen que podría salvar su vida, dicen las matronas. Y por otro lado tenemos lo que es el cáncer de mama, que es el cáncer más prevalente en la mujer. Y todas las mujeres tienen derecho a hacerse una mamografía gratis, ya entre los 50 y 54 años, y si hay algún antecedente familiar, también se hacen algunas excepciones, ¿ya? Y también se toma, ahí va a depender también del resultado, pero lo normal es que se tome cada 2, cada 3 años. Y bueno, y tenemos hasta ahí. Dependiendo de los resultados, por ejemplo, de esta evaluación,
Si tenemos colesterol alto o muy alto, se deriva a médico. Si hay tuberculosis perdón, síntomas de tuberculosis, se pide el examen. Si la mujer, por ejemplo, no se ha hecho el PAP, se deriva a la matrona para que se tome su PAP. Si el azúcar salió alta, lo mismo, a médico. Y el de la presión, si no salió alta, el seguimiento para descartar o para dar el diagnóstico. ¿Ya? Si salimos con obesidad, a la nutricionista. ¿Ya? Y así cada uno de los puntos tiene su intervención a seguir. ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat o no? Gloria está levantando la mano, así que ahí le damos el pase a Gloria para que consulte. Desmutéese, Gloria, para que haga su consulta. Está muteada aún. No, no la escuchamos. Tiene que apretar el microfonito, que está en una esquina siempre inferior. O a veces si está con el teléfono está en la esquina superior. Yo sí, igual quizás tú puedes mandarle como una solicitud para que Sí, abra se el la envié. micrófono. Súper. Sí, se las envié. Creo que no le resulta. Pero tal Quizás vez la puede escribir. sí, eso le iba a decir, quizás por chat, Gloria puede escribir su pregunta y ahí la podemos desarrollar. O al final, si es que logra que alguien le ayude, quizás desactivar su audio, guarde su pregunta y al final quizás la podemos responder, porque me parece que no ha podido activar su audio. No hay otra pregunta tampoco, ¿cierto? En el chat, no hay otra pregunta. Ya, avanzamos entonces. Irene levantó la mano ahora. Ah, ya. Dale, Irene. Yo tengo una duda. Hay enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que eventualmente se puedan sanar o curar, resolver sin como necesidad de que la persona esté tomando medicamentos para toda la vida. Siempre me ha asaltado esa duda, porque a veces escucho que no y otras veces escucho que sí. Entonces no sé la verdad. Si, por ejemplo, la diabetes tiene como cura o me refiero con alimentación, un tiempo medicamento y ya después no es necesario, no sé cómo será eso. Bueno, lo que pasa en lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, que se refiere directamente a lo que es diabetes, hipertensión y dislipidemia, en su mayoría, bueno, en realidad no tiene cura, hay que partir por ahí, no tiene cura, lo que tiene es un tratamiento para compensar la enfermedad. Ese es, digamos, el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas enfermedades, cualquiera de las tres, porque las tres son que la cifra de algo está sobre lo normal, ¿ya? Ya sea azúcar, colesterol o la presión, yo con el tratamiento que se basa en su mayoría en tres cosas. Alimentación, donde se incluye lo que es el consumo de agua, que es muy importante, ¿cierto? Alimentación saludable más el consumo de agua, actividad física, que es lo más difícil, porque nadie hace, o pocos, o muy pocos, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico, que son los medicamentos. Si yo cumplo estas tres cosas, la enfermedad se compensa. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de rangos
compensados. No quiere decir que sean normales, porque estas tres enfermedades hay un cambio en mi cuerpo. Por ejemplo, en el tema de la diabetes, hay un órgano que está dañado. Tenemos el páncreas, que es donde se produce la insulina, ¿ya? Porque todos nosotros producimos naturalmente insulina, que esta busca que el azúcar se vaya ocupando en lo que mi cuerpo necesita. Si mi insulina, que mi páncreas produce, es muy poca, o podemos decir también que es de mala calidad, eh, mi azúcar se va acumulando en la sangre. Entonces, cuando a mí me toman ese examen de la sangre, mi azúcar va a parecer alta. Pero si yo, por ejemplo, me cuido con alimentación y no ingiero tanta azúcar, la poca insulina o la insulina que sea de la calidad que mi páncreas produce, puedo manejarlo. Quizás no sea necesario tomar el medicamento, pero voy a tener que estar siempre con esa misma, digamos, dieta, entre comillas. Si le agrego además actividad física, probablemente menos voy a necesitar el medicamento. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no hacen ni uno ni lo otro, o a veces sí lo hacen, pero no es suficiente. Entonces viene la maravillosa metformina, que es el primer medicamento para manejar la diabetes. Un medicamento que es poco o sea, es difícil de tolerar porque tiene efectos adversos que son muy molestos y la mayoría de las personas presentan. Además que igual hay un periodo de adaptación al medicamento que la mayoría no alcanza a cumplir el periodo de adaptación porque son 2 semanas por lo menos, lo que algunos médicos esperan, ¿ya? Para ver si el medicamento funciona, digamos, y no tiene efectos adversos. O también pasa que los horarios que uno se toma el medicamento no son los que corresponden, porque cuando uno va a control con el médico no tiene tanto tiempo como para explicarme qué es la diabetes, cómo tengo que hacerlo para manejar la diabetes. Con suerte me alcanza a revisar el examen y me dice, ah, tienes diabetes, tienes que tomarte esto, hacer esto, y uno queda así como, ¿qué tengo? Entonces como que uno no, muchas veces cuesta entender, porque es mucha información en muy poco tiempo. Entonces, estas enfermedades, lo que se hace es eso, se da el tratamiento y, por ejemplo, si seguimos hablando de diabetes, gracias al medicamento, más, digamos, el esfuerzo que yo hago de cuidarme, mi nivel de azúcar probablemente no va a ser normal, el de una persona sana, pero sí va a estar dentro de los rangos que se me permiten como persona diabética. Y en algunos casos sí llegan a ser normales. Pero, por ejemplo, esa persona deja de tomar el medicamento, deja de cuidarse, el azúcar va a volver a subir, porque ya es algo crónico y es algo que solamente se puede controlar, pero no se va a curar. Lo mismo pasa con la hipertensión, porque la hipertensión es similar. Con el tema de la sal, si dejo la sal, la presión se empieza a normalizar. Más el medicamento se compensa, se controla. Pero otra vez, si yo dejo los medicamentos, vuelvo a consumir la misma cantidad de sal, la presión vuelve a subir. Y así también con el colesterol. En el tema del colesterol es más fácil que a uno le quiten el medicamento y se mantenga con una dieta saludable. Pero en las otras dos anteriores es más complejo. No sé si aclaré su duda. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Hay Mira, alguna otra? sí, Sí. acá Gloria logró escribirle y dice, mi consulta era si hay otro método para tomarse la mamografía que no sea la que se usa ahora, aparte de la eco mamaria. No, ese es el método de la mamografía. La ecomamaria es otro examen también, no es el mismo. Entonces, en muchas mujeres pasa que es difícil para ellas tomarse la mamografía y ese es el examen. Está la mamografía, la ecomamaria y ya después si no sirve ninguno de los dos, se tiene que optar quizás según la evaluación del médico eh, yo he visto muy poco en realidad, pero que se tomen resonancias. He visto como 1 o 2 casos de mujeres que han tenido que tomarse resonancia
porque la eco, por ejemplo, no arrojó nada o porque la mamografía era muy difícil para ella tomársela, pero no, es la mamografía y luego viene el examen ecomamaria que no reemplaza la mamografía, pero sí eh, es un examen, digamos, anexo. Serían las preguntas, ¿cierto? Hay otra aquí en el chat ¿Otra? de Tatiana, sí. Si estoy tomando metformina de 850 y siento que me hace mal al estómago, ¿darán otro en el consultorio o solo queda la opción de comprar otro medicamento? En lo que es consultorio, digamos, de lo que es salud pública, solamente está la metformina, glibenclamida y la insulina, y no hay nada más. Dependiendo de los valores del azúcar, la mayoría de las personas pasan de la metformina a la insulina. Eso sería lo que está disponible. Ya después los otros medicamentos, porque sí existen muchos medicamentos más, son de forma particular y la mayoría no se pueden comprar así, digamos. Hay algunos que sí venden sin receta, pero por un tema de indicación siempre tiene que haber una indicación médica, porque si nosotros entramos a automedicarnos, probablemente nos hagamos más mal que bien. ¿Hay otra pregunta? En el chat no. Ya. ¿Hay alguien más quiere hacer una pregunta o seguimos? Bien, vamos a seguir entonces. Y tenemos por último lo que es salud del adulto mayor, que son, ¿cierto?, a partir de los 65 años. Este concepto de adulto mayor ya no se está usando, sino que ahora se usa persona mayor, ¿ya? Entonces ahora se habla de personas mayores, de tercera edad y cuarta edad, porque ahora nuestra población, em, antes, ¿cierto?, 70 años o 60 años era una persona muy mayor, pero ahora estamos hablando de personas de 80 años, 90 años y que andan mejor que uno a veces. En estos controles, la idea es, como el objetivo, es la promoción del envejecimiento saludable o activo, eh, prevención de morbimortalidad. Ya en estos casos, sí, la mayoría de las personas tienen enfermedades crónicas que son referentes a la misma edad, ¿ya? Por ejemplo, las personas con artrosis, personas con em, pérdida de la agudeza visual, ¿cierto? O auditiva, em, movilidad reducida, van apareciendo las cosas propias de la edad, además de otras enfermedades crónicas que mencionamos antes, como la diabetes, la hipertensión, que en este control de adulto mayor también se evalúa que esas enfermedades estén en control y que estén ojalá compensadas, ¿cierto? Como decíamos, que estuvieran dentro de rangos normales para la enfermedad o lo que se espera. Y también tiene como objetivo la mantención de la funcionalidad y prevenir, ¿cierto?, la discapacidad o la dependencia en un futuro. En este examen, evaluación, eh, lo puede hacer varios profesionales, puede hacerlo un kinesiólogo, puede hacerlo una matrona, un médico, una enfermera, un nutricionista. Es como un examen que puede hacer cualquier profesional, siempre y cuando esté capacitado para hacerlo. Em, Se hace una recolección de antecedentes mórbidos personales, se hace las consultas al adulto mayor, cuáles son sus enfermedades crónicas, pueden ser respiratorias, pueden ser cardiovasculares, las que sean. La idea es conocerlas todas. Si tienen, por ejemplo, en estos casos, igual hay hartos adultos con anemia, que eso en su mayoría no es crónico, sino que es más agudo porque se maneja con tratamiento y por un periodo de la mayoría de 3 meses, pero son antecedentes importantes cuando ya son adultos mayores. 70.000 en una hora. Se hace una búsqueda, digamos,
de si tienen redes de apoyo. Ustedes saben que muchos adultos son abandonados, ya porque están solos. La mayoría del tiempo están solos, no tienen que los ayude. Si tienen una emergencia, a veces nadie los puede socorrer. Entonces se hace una pesquisa de si hay alguien que los apoye y que esté con ellos, familiares, amigos, vecinos. Hay muchos adultos que son los vecinos los que están pendientes de ellos. Si hay sospecha de maltrato, por ejemplo, hay adultos que los cuida una persona que por lo general a veces los hijos le pagan para que esté con ella. Entonces igual se hace una evaluación para ver si hay maltrato, se hace las preguntas para conocer su vida social, si es que participan, por ejemplo, de algún grupo de adulto mayor, si participan de la iglesia, siempre se le hace la pregunta para ver si están teniendo una vida eh, socialmente activa. ¿Ya? Los hábitos, si fuman, si beben alcohol, si hacen actividad física. Hay muchos adultos mayores que tratan de hacer actividad física según, bueno, las limitaciones que tienen. Se hace una evaluación de su funcionalidad, se le hacen preguntas respecto a lo que es vida cotidiana. Si pueden cocinar, si pueden comer solos, si se visten solos, si necesitan ayuda para caminar trayectos más largos, subir escaleras, por ejemplo. También se evalúa la memoria, se les hace preguntas como la fecha del día en que se están haciendo el examen, em, se les hace también una evaluación para ver el riesgo de caída, se evalúa su equilibrio y, por ejemplo, si ese examen o esa parte del examen sale alterada, también se puede optar, ¿cierto?, a una ayuda técnica, un bastón o lo que requiera. Se hace una evaluación de la polifarmacia también, que la mayoría de los adultos mayores toman muchos medicamentos, a veces porque se los recetan y a veces porque se los recetan ellos mismos, que escuchó que su primo, su vecino tomaba eso para tal cosa y le dijo que era muy bueno, entonces lo compró y está tomando los medicamentos del consultorio, más lo que compra ellos mismos, porque era bueno para la memoria, porque era bueno para los huesos, y terminan tomando a veces hasta 12 cosas diferentes, o a veces más. Por ejemplo, puede pasar que un adulto mayor sea asmático, tenga hipertensión, tenga hipotiroidismo, tenga artrosis, y con eso ya toma varios medicamentos. Entonces, más encima, si ese adulto mayor compra otro medicamento que le dijeron que podía servirle para la caída del pelo, ya está tomando eh, muchos medicamentos. Y la polifarmacia es eso, cuando una persona toma, eh, según literatura, eso ha variado bastante, si son 5 o si son 7 medicamentos diferentes de manera crónica, o sea, por harto tiempo, todos los días, sin variación, ¿ya? Entonces, es un punto importante de valor porque a veces los mismos medicamentos pueden provocar otras cosas. Por ejemplo, hay personas que son hipertensas que toman medicamentos que son diuréticos, la famosa furosemida o hidroclorotiazida, que tal vez la han escuchado y que son nombres medios raros, que le dicen, no, es que este medicamento es para que usted pueda botar líquido, para que pueda ir al baño a hacer pipí. Y resulta que a veces el adulto mayor le cuesta desplazarse, se toma su medicamento, tiene una alfombra en el pasillo y el baño está de camino por el pasillo. Y como este medicamento de repente puede producir urgencia por ir al baño, ese adulto mayor quizás puede sufrir caídas frecuentes. Y uno puede pensar que es porque el adulto mayor le cuesta desplazarse, pero quizás es porque está tomando un medicamento que ya para su edad le genera más consecuencias que beneficios.
Entonces, ya después a esa edad, todos los medicamentos que se estén tomando siempre tienen que tener una evaluación constante de si es el mejor medicamento o lo tienen que cambiar por otro. Y también se hace una evaluación respecto a lo que es salud mental. Como es un periodo de adaptación difícil, más difícil podría decirse que de la adolescencia a la adultez o de la niñez a la adolescencia, porque ocurren sucesos como por ejemplo la pérdida de la pareja. En algunos casos, ¿cierto? Se queda uno solito, los hijos se van, a veces se van lejos también, y no es por un tema de que los abandonen, sino que se van a otras ciudades, ¿cierto? Y no están constantemente cerca. Todas esas cosas son factores que afectan la salud mental de los adultos mayores y las afectan de manera, digamos, fuerte. Por eso hemos visto a veces en las noticias adultos mayores, ¿cierto? Que toman la opción de terminar con su vida, porque algunos ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, porque se dan cuenta que ya no pueden, por ejemplo, subir una escalera, se sienten inútiles y así son muchas cosas que ellos van guardando a veces y cuando llegan al control se desahogan, a veces lloran y piden ayuda también porque no quieren estar así y es un momento muy frágil. Es un momento muy frágil emocionalmente. Hay algunos que se adaptan muy bien. Y, por ejemplo, actividades que hacían y que ya no pueden hacer, las cambian por otra y así muy fácil. Pero hay otros que les cuesta más al periodo de adaptación. ¿Ya? Y bueno, se hace esta evaluación de salud mental, que la mayoría de las cosas que se hacen aquí son pautas. Y siempre es recomendable que, por ejemplo, si el adulto mayor tiene problemas de audición o de visión, que vaya con otra persona. Puede ser un vecino, alguien cercano, un hijo, alguien que esté, digamos, pendiente, porque a veces pasa también con el tema de los medicamentos que los adultos mayores, como ya no ven bien, dicen, ah, este debe ser el de la presión y era el de la diabetes o era el del hipotiroidismo. Y ellos mismos, por un tema de que ya no pueden hacer las cosas como antes, esas enfermedades que probablemente estaban compensadas se empiezan a descompensar y también empiezan a sentirse mal ellos mismos. ¿Ya? Entonces, en estos controles siempre se recomienda que ojalá vayan con una persona que los acompañe. Y eso sería. Pero también comentar que en todos estos controles, en absolutamente todos, ya sean niños, eh, adolescentes, todo lo que se detecta se deriva. ¿Ya? Por ejemplo, si este adulto mayor tenía asma o alguna enfermedad que no se estaba controlando ese tiempo, se deriva. Si tenía pendiente un control con la kinesióloga porque tiene una enfermedad como por ejemplo artrosis y nunca tuvo su control, se deriva. Si necesita cambiar sus medicamentos porque le producen eh, alguna consecuencia, se deriva. Lo mismo los niños, por ejemplo, en los controles ya de los niños más grandes, de 2 a 5 años, sobre todo los hombres, se tiene que evaluar si hay fimosis se tiene que derivar, si hay presencia de eh, autismo, también todo eso se tiene que derivar porque, por ejemplo, en este control de los 3 años, de los 4 años, la enfermera no va a decir, no, este niño es del espectro autista. No le va a hacer un diagnóstico, sino que puede haber alguna sospecha, se tiene que derivar al médico, y el médico tiene que hacer las derivaciones correspondientes para hacer el diagnóstico. Recuerden que en atención primaria son controles no de especialidad, es un médico general y ese médico general si visualiza algo que haya que derivar a un especialista, tiene que hacerlo al nivel secundario o terciario, que son los hospitales. Ya en- puede ser en su mayoría los hospitales de atención secundaria y después ya si es algo más difícil de manejar, llegan, por ejemplo, a lo que es acá en esta zona el hospital regional.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con el PAP, cuando hablábamos de que si estaba alterado, ¿ya? Todo lo que tenga que ser especialista se tiene que derivar y esas derivaciones las hace el médico. Por ejemplo, si usted la atendió la nutricionista y sospecha de que, por ejemplo, hay algo metabólico que el médico no pueda evaluar en el CEFAM, la derivación, claro, la tiene que hacer el médico. Porque la nutricionista va a derivarlo al médico general del CESFAM y luego ya lo derivan a un especialista si es necesario. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no es pregunta, más que nada comentario, agradecerte por la tremenda presentación. La verdad que aprendimos un montón, fue súper clara, las preguntas fueron respondidas muy, muy específicamente y claramente, así que nada, agradecer el tiempo. Yo aprendí un montón, así que eso, muchas gracias. Igual comentar, es que probablemente algunos estaban esperando que habláramos más de enfermedades. Esos son otros tipos de controles, ¿ya? Como hablábamos al principio, estos son controles según el ciclo vital. Los otros ya son controles por problemas de salud, directamente por problemas de salud, ya sean controles respiratorios, por asma, EPOC o enfermedades respiratorias. Por ejemplo, los secuelados de tuberculosis también tienen que tener controles respiratorios por un periodo de tiempo. Em, los controles cardiovasculares, que son las enfermedades crónicas que habíamos mencionado, diabetes, dislipidemia, hipertensión, son esos controles cardiovasculares. Ya hay otros crónicos también, por ejemplo, de artrosis, hipotiroidismo. El hipertiroidismo no se maneja en lo que es CEFAM, que por lo general se maneja en hospital, ya así que se queda descartado aquí. Pero los demás son otro tipo de controles, ya que son independientes de la edad. Por ejemplo, a los 18 años se puede tener diabetes y hay que tener controles cardiovasculares, como también se puede tener a los 80 años, entonces ya son otro tipo de controles. No sé si hay alguna pregunta. En el chat por lo menos no, todo muy claro, dicen muchas gracias, así que todos quedaron muy contentos con la presentación. Súper. Oh, yo me estoy congelando aquí. Puedes dejar de compartir nomás, Milla, Ya, para que puedan abrir sus camaritas. Y Vale va a sacar la foto oficial de todos los que participamos en el taller, así que los que puedan abrir su camarita, porfis, para poder sacar la fotito. Y la están abriendo. Súper. A la cuenta de uno, de dos, sonrían. Súper.